Bueno, buenas noches, a todos aquellos que nos están viendo en esta sesión de conversación, de este conversatorio que estamos llevando a cabo, siguiendo nuestro camino en reflexionar acerca de algunos temas. Este, bueno, el día de hoy nos convoca algo que está sucediendo, que nos concierne a todos, no nada más como a nivel municipal o a nivel estado y además del nacional, sino es una problemática que se está dando lugar en todo el mundo. Y pues en nuestro intento de seguir reflexionando, queremos traer una propuesta acerca de la muerte y el duelo en tiempos de coronavirus. Así es como hemos decidido denominar esta tercera reflexión o esta tercera conversación con nuestros colegas Martín y René, que esta noche nos acompañan. Y bueno, pues vamos a iniciar y primeramente preguntar a nuestros colegas psicólogos cómo ellos están viviendo de manera particular este, este encierro, esta cuarentena, este, que todos, que, que a todos nos ha tocado, ¿no? De distinta magnitud y de distinta forma de vivirla, ¿no? ¿Qué tal cómo la están pasando actualmente? ¿Qué tal, colega Jesús? Buenas noches. En verdad es un placer nuevamente estar dándonos la oportunidad de proceder con este conversatorio, que por supuesto, desde mi perspectiva, eh, tiene como muchas aristas y hay como muchos discursos implicados. Y en este sentido, prácticamente estamos apegándonos a lo que implica la cuarentena, ¿no? En el sentido de guardarnos. Eh, digo, que de alguna forma tenemos la posibilidad, porque hay un grosor de la población que no necesariamente tiene esa posibilidad, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible nos estamos dando la oportunidad de apostarle a tantas cuestiones creativas que se pueden concretar desde el acto de estar en casa, ¿no? Entonces, pues un placer nuevamente. Muchas gracias. Pues sí, Este, también Ujú. un gusto, Chuchín, un gusto saludarte, René. La verdad es un placer nuevamente estar en estos conversatorios que, pues bueno, sin duda creo que pueden ser de gran reflexión para la gente. Y pues bueno, aquí en el confinamiento, la verdad es que ha sido todo un reto, ¿verdad? Estar como 24/7 en casa, ¿no? Prácticamente saliendo para lo indispensable. Y pues bueno, como bien lo comentaba René, afortunadamente pues tenemos esta posibilidad y bueno, pues viendo muchas reacciones de las personas, de la gente, ¿no? En su magnitud, en su generalidad y que pues vale la pena un poco reflexionarlas, ¿no? Tenemos información global, nacional y estatal, ¿no? Que de alguna manera pues tienen implicaciones también en nuestra forma de ir pensando y sintiendo esta cuarentena, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas reacciones en el confinamiento y bueno, esperemos sacar algunas reflexiones que puedan ser de amplia utilidad para las personas. Ok, entonces, pues no queda otra que entrar en materia, ¿no? Así que, bueno, lo que hoy nos toca hablar, como bien decíamos al principio, es acerca de la muerte y el duelo en tiempos actuales como se está viviendo con la pandemia del coronavirus.
pareciera que esta cuarentena ha desencadenado un efecto inmovilizador en un sujeto que es descrito como dinámico por algunos autores que se han atrevido a escribir algo más actual. Un sujeto productivo mediado por lógicas capitalistas que nos toca vivir como sociedad. Y además pareciera que al asomarse esta noción de enfermedad, eh, parecieran ubicarlos en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Obligándonos a todos a resguardarnos, ¿no? En casa. Y además me, me llama la atención un poco que esta, esta enfermedad que también pareciera sumarse también la noción de la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte propia, pareciera estar acechando, ¿no? En la calle, a todos los que, a todos nosotros, ¿no? O aquellos que perciben esto. Y pues, como bien decían al principio, pues uno ha tenido que readaptarse para poder vivir en casa, para pasar el tiempo y reorganizarse de acuerdo a las rutinas que nosotros teníamos previsto. Esto, creo yo, genera también otras formas de vivir algunos eventos, ¿no? Como en este caso nos toca hablar acerca de la muerte y el duelo, porque por ahí escuché, hay un pastor de España que tuvo que efectuar una ceremonia fúnebre de manera virtual, ¿no? De uno de sus congregantes que al parecer fue infectado de esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19 o este coronavirus. Y tuvieron que llevarlo así a cabo esta ceremonia debido a que el número de casos en ese entonces era alto y pues las restricciones que se han tomado en otros países pues ha sido también muy acentuado. Entonces pareciera ser que el hecho de vivir una pérdida, vivir un duelo, en estos tiempos pareciera ser que no es, no es, no es vivido de manera convencional como hace unos meses atrás, ¿no? Y me gustaría escuchar qué, qué piensan acerca de todo esto que se está viviendo actualmente. O podríamos decirlo más personal, que estamos viviendo actualmente. Sí, sí quisiera un poco recuperar parte de tus palabras, colega Jesús, en el sentido de lo que está representando esta inmovilidad, ¿no? En primera instancia quisiera hacer una analogía con eso que ocurre cuando se escucha un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que por supuesto se traduce a un nombramiento y que generalmente reúne un pronóstico. En este sentido, eh, quisiera un poco precisar algunas características en torno al diagnóstico de COVID-19 como tal, ¿no? Hay ciertas características que llaman la atención en el sentido de que efectivamente ni siquiera la propia ciencia eh, ha sido capaz de precisar el dinamismo del virus en el cuerpo humano. Y en este sentido, nos ubica en una posición un tanto desesperanzadora, porque se supone que
nos sujetamos a, a estos discursos que vienen, por ejemplo, de la lógica médica y que por lo menos nos ofrecen cierto grado de certeza en términos de lo que va a ocurrir o de cómo va a evolucionar la enfermedad. Entonces, en este caso, vemos que hay como ciertas características que convienen ser precisadas. En primera instancia tenemos eh, eh, un virus del cual desconocemos lo que implica su dinamismo. Y en este sentido, sí se han precisado algunas comorbilidades que pueden relacionarse directamente con el COVID-19 y eso puede acentuar la posibilidad de muerte, ¿no? Me refiero a lo que ya han precisado nuestras autoridades de salud en el sentido de pensar en comorbilidades relacionadas con la diabetes, la obesidad, pues algunas enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera. Se ha hablado de la comorbilidad y se ha hablado de grupos de edad que pueden tornarse un tanto vulnerables como lo son los grupos de la tercera edad, ¿no? Sin embargo, este virus, conforme transcurren los días, convoca en cada instante a la comunidad científica, porque en efecto, ahora nos hemos topado con ciertas experiencias de personas que han padecido la enfermedad y que finalmente se han muerto. Y eso implica dimensionar que no solamente se sitúa en el grupo de la tercera edad, ¿no? Sino también ha ocurrido en jóvenes, ha ocurrido en adultos, y entonces es ahí donde ya se empieza a generar una hipersensibilidad frente a quienes estamos siendo partícipes de lo que representa el dinamismo de este virus, ¿no? Y aparte de ello, de alguna forma sabemos que no hay un tratamiento específico como tal. Es decir, no se puede pensar en una medicalización que contribuya a contrarrestar la evolución del virus. Y en este sentido, veamos que lo que se asoma es justamente la muerte que inmoviliza, la muerte que paraliza. ¿Por qué? Porque, veamos, creo que hay como diferentes actores involucrados en lo que representa esta pandemia, eh, frente al hecho de reconocer que no solamente es el enfermo el que está en juego, ¿no? Sino también el orden de lo social, y me refiero a la ciudadanía que definitivamente ha optado por quedarse en casa justamente porque puede adquirir el virus y es posible, dado que existe una incertidumbre respecto a la evolución del mismo virus, de que efectivamente puede morir, ¿no? O sea, aquí no solamente es el miedo a contagiarme, sino también es el miedo a formar parte de ese 10%, 15% de los decesos. Entonces, indiscutiblemente, cuando se genera la prescripción de quedarse en casa, básicamente a gran parte de la ciudadanía ha optado por sujetarse a esta prescripción, pero eso además ha implicado reconocer que ahora existe una trayectoria real, ya no potencial, una trayectoria real a la muerte, a su muerte o a nuestra muerte. Entonces, en ese sentido, pues opto por quedarme en casa, pero en el acto de quedarme en casa, definitivamente ya representa una posibilidad de pérdida. ¿Sí me siguen en eso? Pérdida o multiplicidad de pérdidas. Dejamos de ir al trabajo, dejamos de establecer relaciones con toda esta gama o círculos de amigos con los que solíamos relacionarnos, se pierde esta posibilidad del contacto físico
eh, es un poco complejo en estos tiempos abrazarse, saludarse, y entonces se pierde la seguridad. Se pierde esta noción de ejercer control frente a lo que está ocurriendo. Y fíjense, probablemente no hemos sido mediatizados por el diagnóstico, pero de alguna manera el hecho de saber que me puedo contagiar hace que se exacerbe este malestar relacionado con las pérdidas, ¿no? Que ya se están experimentando. Y entonces no es nada raro el hecho de que se empiecen a experimentar una diversidad de sentimientos, de sensaciones físicas, alteraciones a nivel de la cognición, ¿no? Hay, hemos escuchado de impotencia, frustración, enojo, manifestaciones somáticas, de repente amanezco con el dolor de garganta, o me duele el cuerpo, dolor de pecho. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense, es interesante cómo esto que está ocurriendo se relaciona directamente con un proceso de duelo que se está gestando, ¿no? Hay incredulidad por parte de algunos integrantes de la población, posición que no se cuestiona, sino más bien se intenta comprender en el sentido de que es necesario que no crean, porque eso forma posiblemente parte de su mecanismo de afrontamiento, ¿no? Algunos han optado por crear explicaciones como para poder sobrellevar esto que está imperando a nivel mundial, ¿no? Algunos proponen formas alternativas de tratamiento como para poder contrarrestar la experimentación de la enfermedad. Y de igual manera, es eso que ocurre cuando alguien es diagnosticado con un cáncer y que de inmediato cuando la ciencia no tiene la posibilidad de explicar o de posicionarse en el lugar de la razón, entonces buscan mecanismos alternativos. Creo que es razonable y justificable el hecho de que se presenten esta gama de manifestaciones o de expresiones, ¿no? Entonces, sabemos que hay afectaciones en cuanto a la conducta, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, que no quisiera plantearlo como trastorno, sino que afectaciones en la conducta alimentaria, ¿no? Que, que hablan de eso que se ha perdido, ¿no? Entonces, es interesante lo que está generando esta oscilación entre lo que representa la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? Que deviene justamente del dinamismo de la propia enfermedad. No sé qué opine el colega y amigo Martín. Sí, un gusto. Pues de entrada, primero establecer como una consideración sobre las personas que pues bueno, lamentablemente han fallecido, ¿verdad? En México, pues bueno, ya superamos las 1000 personas, si no me equivoco. Y bueno, todo lo que actualmente vamos a decir, pues bueno, no tiene nada, absolutamente nada que ver con intentar dar una especie de entendimiento a esa experiencia dura y difícil que mucha población mexicana se está enfrentando, ¿no? Simplemente son algunas reflexiones para ir ayudando a comprendernos en esta situación. Entonces, de entrada, pues, consideración en ese tema, estas reflexiones quedan alternas a la vivencia específica de estas familias mexicanas. Y por otro lado, pues a mí me llama mucho la atención, por un lado, esta interconexión como sistema global complejo que tenemos en el mundo, puesto que esto se veía muy lejos. Esto hace un par de meses, en enero, pues veíamos que era algo que tenía que ver con el país de China y que bueno, y sentíamos que esto se quedaría allá y pues que eso le pasa a los demás, ¿no? Entonces,
pues algunos par de meses después ya lo tenemos en nuestro país y lo estamos viviendo. Y por una parte me es interesante cómo esta conectividad increíble que tenemos por medio de estas redes sociales, el tema de la información es sin duda muy relevante, juega un papel muy, muy importante, ya que trastoca la tranquilidad de las personas y este exceso de información que cada día sale más y más cosas, llega un momento donde la misma información que parecería veraz se vuelve de pronto como mentira. Entonces llega un momento donde ya no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. El exceso de información genera un embotamiento para las personas y genera otro sentimiento de incertidumbre. Entonces, por un lado, vemos que este embotamiento, este exceso de información, que es muy fácil acceder a él por medio de ahora todos estos medios digitales, parecería que hay cierta población que se expresa a un nivel de pánico y que este pánico empieza también a generar respuestas pues muy alteradas en cuanto a su vida personal y a tomar decisiones que de pronto parecerían muy absurdas. Recuerdo estas notas recurrentes que veíamos en las noticias, ¿no? De cómo la gente salió a comprar este exceso de papel de baño, ¿no? Uno pudiera decir cómo es posible que pudieras priorizar el tema del papel de baño, ¿no? Pero bueno, entendiéndolo desde estos principios de extremada información, pues hay un sentimiento de buscar una sensación de certeza, de seguridad, ¿no? Parecería una situación como muy primitiva. Y por otro lado vemos gente que está, por un lado, en una cuestión de un pánico colectivo y por otra parte un sector de la población muy en un tono de evitación, de negación, de ingenuidad incluso, de no pasar nada, ¿no? De creer que, pues bueno, eh, es una situación que el mismo gobierno está mintiendo, cuando, pues bueno, hay gente que está sufriendo la pérdida y gente que de pronto se ha atrevido a decir que pues es el 00 punto, da igual por ciento de la población que muere, ¿no? Entonces, parecería que lo se ve lejos nuevamente. Hay esta sensación como de protección, sentirlo lejano. Pero aquí el punto es que cuando se vive, el porcentaje da igual, si es la mitad o toda la población o es un muy pobre porcentaje de la población, da igual cuando se vive, eso termina derrumbando y eso no cabe en un entendimiento cuando se vive una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, estos dos presores de la población, unos en la parte muy de pánico colectivo y por otro, muy en la habitación y negación, y eso genera también discrepancias en la misma población de inconformidad y, bueno, las personas que están muy en el tono de esta parte de pánico colectivo, es común también observar cómo hay ciertas actitudes hacia las personas de los profesionales de la salud que de pronto es como si fueran el mismo virus en sí mismos, ¿no? Como que se antepone la idea de la enfermedad y se olvida la parte de persona y sale ahí una cuestión muy primitiva de sálvese quien pueda, caray, ¿no? Y aquí pues se antepone lo primitivo ante la presencia o la sensación de la muerte, ¿no? Entonces llama mi atención esa parte y por esta misma manera, esta magnitud de información, pues el principio fundamental de la emocionalidad que se va generando, se va gestando, pues no es otro más que la incertidumbre. Y la incertidumbre, pues bueno, tiene de alguna manera múltiples eh, versiones en cuanto a la vivencia de las personas. Hay algunas gente que quizás le genere un certidumbre, un cierto tipo de cosas y a otras, ¿no? Y, entonces, bueno, esta parte me parece muy importante considerar dos cosas importantes que ahora se viven. Por un lado, el exceso de información y por otro lado, lo que detona la incertidumbre. Y por otro lado, vale la pena también considerar que hay tres poblaciones como muy vulnerables ahorita de primera mano, ¿no? O sea, vemos que la primera población sería las mismas personas
el hecho de enfermarse en estas circunstancias, me parece que si es entendemos que las respuestas del COVID en las personas, hay ciertas respuestas como muy leves en ciertas personas, pero ya ante la sociedad ya son clasificadas y señaladas y enjuiciadas hasta cierto punto. Y el hecho de que no estén corriendo su vida quizás en el hospital, quizás sí hay un señalamiento considerable en una sociedad que pues está alejándose y que quizás pueda representar el mismo virus. Entonces, la primera población que observamos es las personas que padecen la enfermedad. La segunda población que va ligada es sus propias familias. Unas familias que pues llevan a sus familiares al hospital con la idea de pues que sea algo leve y que se regresen a casa y que lo pongan en cuarentena, pero eso es en el mejor de los casos y escenarios. El punto es cuando se quedan, cuando tienen otras comorbilidades para la cuestión de posible riesgo. Y lo peor es que llegaron sin, pues ahora sí, con el interés, la expectativa de salir rápido y de pronto, cuando menos se acuerdan, se les está entregando pues en cenizas, ¿no? Entonces, me parece que esa vivencia, esa atrocidad de esa magnitud que de pronto llego al hospital con la esperanza de que se sane mi familiar y al final termina. Parece que tuve aquí un- sí, les comentaba sobre el tema de la esperanza que la familiar lleva a la persona enferma y pues con la situación de que de alguna manera les entregan a su familiar en cenizas, ¿no? Y el otro sector de la población importante son pues, los profesionales de la salud que están en riesgo constante y que no solamente es el miedo a contagiarse, sino también, aquí hay algo muy importante, a contagiar a sus propias familias. Esto me parece muy relevante, puesto que quizás hay muchos profesionales de la salud que pueden quizás medianamente soportar el enfermarse, pero el sentimiento que puede ocasionar en que por su culpa o por el que ellos puedan tener de alguna manera la enfermedad y contagiar a gente que aman, sin duda me parece que es una de las emociones y sentimientos también muy duros y que no solamente se enfrentan a eso diario y continuamente, sino que a su vez pues hay un desgaste obviamente considerable por todas las exigencias que amerita esta situación y observamos que eh, pues esto va a generar ciertos procesos de burnout, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, en Italia que 150 personas profesionales de la salud hayan fallecido justo por el tema del contacto al COVID. Entonces, me parece que no es cosa menor a lo que cuales se están enfrentando estas personas, ¿no? Y no solamente es el desgaste dentro del hospital, sino también a su vez con la sociedad en general, puesto que de pronto hay un cierto sector donde se les ha también violentado y es lamentable, o sea, es muy, muy lamentable ver estas respuestas hacia estas personas, ¿no? Entonces creo que de primera entrada, pues podemos considerar estas sugerencias, reflexiones en torno a esta situación, ¿verdad? Sí, amigo Martín, creo que desde el discurso médico que ha estado imperando actualmente, eh, pareciera que es el enfermo el que se concibe como una condición de vulnerabilidad, pero en efecto coincido en el sentido de que en un primer momento, si trazáramos una línea, tenemos un diagnóstico que genera una resonancia relacionada con la posibilidad de morir, ¿verdad? Sin embargo, a propósito de esta baja percepción de riesgo en el sentido de que no existe, no me va a pasar, eh, es porque justamente tal cual lo planteaba Freud, ¿no? Que en el inconsciente la muerte no existe como tal y en verdad nadie cree realmente en su propia muerte. Entonces, como lo hemos planteado en otros conversatorios, se genera este acto de relegar
la posibilidad de mi propia muerte y pueden inclusive concretarse ciertos actos, ciertos comportamientos que se relacionen con la posibilidad de ir en búsqueda inconscientemente de toparme con la enfermedad. Y entonces, dentro de estos actos, pudiésemos toparnos con estas formas discriminatorias o inclusive con ejercicios de violencia frente a los profesionales de la salud. Y entonces lo que se asoma es justamente otra población altamente vulnerable que tiene que ver con los profesionales de la salud. Ya desde este estigma que se está construyendo desde el orden social, pero también, como tú bien lo compartías, generalmente desde los profesionales de la salud se intenta siempre responder a los padecimientos que experimentan los que se encuentran en una condición de enfermedad. Sin embargo, dado que la ciencia no tiene certeza ni claridad respecto a lo que está aconteciendo y la manera de cómo se está dinamizando este virus, entonces eso está conllevando a que se topen con la posibilidad inminente de su propia muerte o la de los suyos. Es decir, frente a aquellos a quienes se ama, ¿no? Nos estamos refiriendo pues a la familia en general, ¿no? De este profesional de la salud, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, eh, ya no se piensa desde, es una muerte más, ¿no? Digamos que esa naturalización de la muerte que a veces se solía percibir en algunos profesionales de la salud, en el sentido de decir, pues tenía que morir. Ahora pareciera que hay una ruptura porque también está en juego mi propia muerte o la de los míos. Entonces, por supuesto que representa un grupo altamente vulnerable porque se están generando una serie de alteraciones emocionales que inclusive están conllevando al suicidio mismo, ¿no? Hemos escuchado de algunos casos en los cuales algún profesional de la salud pues fue diagnosticado como positivo en cuanto al COVID y entonces pasa directamente al acto que tiene que ver con ahora sí, consumar su propia muerte antes de esperar lo que representa el dinamismo del virus en su cuerpo. Entonces, una vez situando en que los profesionales de la salud también es como muy razonable y se puede concebir como muy normalizado el hecho de que esté experimentando una serie de reacciones emocionales que pueden dejarse entrever inclusive en la relación que establecen con el propio enfermo por COVID. Y aquí hay una línea muy sutil en donde puede el enfermo el enfermo por COVID puede verse excluido. Aquí tendría que reconocerse que desde el momento en el que te diagnostican con COVID, prácticamente ya algo se empieza a jugar en el enfermo que puede insinuar la posibilidad de la inminencia de su muerte o, como tú bien comentabas, prácticamente puede ser que el propio organismo reaccione de manera favorable y entonces no exista posibilidad de esa muerte. Sin embargo, la noción de muerte está ahí en cada momento resonando, ¿no? Entonces, cuando planteaba que es razonable esta experimentación de reacciones emocionales por parte de los profesionales de la salud, y me estoy refiriendo a médicos, a colegas psicólogos, a trabajadoras sociales, a fisioterapeutas, a los que están implicados en este proceso, ¿no? Puede ser que se corra el riesgo
de que efectivamente, en función de las medidas de bioseguridad, el que está padeciendo los efectos de la enfermedad pueda estar un tanto aislado, ¿no? Inclusive puedan manifestarse algunas expresiones de enojo, de exclusión, eh, algunas expresiones de impotencia por parte de los profesionales de la salud, y eso implique que entonces eh, eh, no se legitime la palabra del implicado, en este caso el enfermo, porque sabemos que de entrada está perdiendo la familia, perdiendo su salud y por supuesto hay como una serie de pérdidas que a todo humano puede confrontarnos, como la pérdida de la autonomía, la pérdida del control, eh, perder la posibilidad de que mi palabra resuene y entonces pueda decidir respecto a lo que puede representar el ensañamiento terapéutico, ¿no? Es decir, por ahí se planteaba desde el discurso de los representantes médicos que efectivamente 8 de cada 10 enfermos que están sometidos a un tratamiento o a una intervención mecánica ventilatoria, es decir, la intubación, 8 de cada 10 sobreviven. Entonces, ¿qué tanto en este momento tendría que empezar a replantearse eso que implica la distanasia, que no es más que el ensañamiento terapéutico por parte de un profesional empeñado en salvar la vida y que probablemente quien esté condicionado por la enfermedad pueda no querer someterse a ese tipo de intervenciones, tal cual lo que ocurrió justo en una parte, en un municipio de aquí de Chiapas, de un alguien que decidió, inclusive la familia decide que no se intubara, y que eso pues genera como una serie de reacciones morales, una serie de juicios valorativos en términos a por qué asumen esa posición. Entonces, lo que se empieza a gestar aquí, indiscutiblemente, son cuestiones que se relacionan con la bioética, ¿no? Entonces, veamos que sí está implicado el enfermo, pero también la familia. Ahora la pregunta es, ¿quién está conteniendo a la familia? Eh, ¿Quién está en la posición de escuchar a la familia? Porque finalmente no es un número que se va a sumar a las estadísticas, sino que puede tratarse de un hermano, de un padre, de un hijo, y por supuesto que confronta en gran medida a la familia. Entonces, cuando se habla algunos periodistas han estado cuestionando en las conferencias de prensa, bueno, ¿y cómo hacerle para que se despida el familiar de su paciente, verdad? Esto es un tema que, por supuesto, incumbe al ámbito tanatológico, pero que tampoco se tendría que pensar como una condición prescriptiva de siempre tendría que despedirse, pero sí hay un proceso que se genera frente a quien está mediatizado por la enfermedad que puede implicar el hecho de establecer una posible relación a través de otras maneras, me refiero a lo mejor a lo virtual, como para poder plantearle algo a la familia previo a su muerte, ¿no? Obviamente, como decían algunos colegas, pues cuando ya están intubados, por supuesto que ya no hay posibilidad de hacer uso de la palabra, no hay posibilidad de discursar. Por supuesto que ahí pues ya es un poco complicado que se pueda establecer una relación con los familiares, pero justo aquí se inscribe otro grupo vulnerable que tiene que ver con la familia. ¿Quién está escuchando a la familia? ¿Quién está conteniendo
a la familia, pero aparte nuevamente se activa el miedo porque se puede partir del supuesto de que si efectivamente el padre ya enfermó, es muy posible que también alguno de los miembros de la familia pueda haber adquirido el virus y entonces a lo mejor estar en una condición asintomática y a posteriori desarrollar la enfermedad. Esto viene a complicar inclusive el hecho de poder establecer una relación con la familia. Entonces pareciera que hay una soledad de parte del paciente que está aislado y que corre el riesgo de ser tratado como un objeto más y no como persona, y entonces ahí ya recuperamos estos conceptos inherentes a la bioética, como lo es el reconocimiento de que hay una persona en juego, que tiene una dignidad, que está en una condición de sufrimiento y que por supuesto tendría que ser tratado como tal. Eh, Ahí está parte de la propuesta, amigo. Sí, sin duda. Y por ejemplo, ahorita que comentas esto, me parece que no solamente creo que esto nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad a la muerte, ¿no? Sino también el hecho del cómo traten el cadáver del familiar. También me hace reconectar con mi posible, de cómo puede ser la forma en cómo se trate a mi cuerpo en el llegado caso de que yo tenga que morir. O sea, aparte también de la incertidumbre y de la angustia es el trato al cadáver. Y si el trato al cadáver está siendo a un nivel de una cosa material donde no se le legitima como una persona, el miedo también es a cómo muera. Y si no se está dando las condiciones de dignidad para el trato lo mejor posible, ese es otro tipo de miedo que puede tener las mismas personas que están alrededor, incluidas pues los profesionales de la salud. Morir en tiempos de COVID parece ser una de las situaciones más lamentables en la historia de nuestra humanidad, puesto que el tema de los rituales pues viene desde años, desde las cavernas. Entonces, hoy por hoy una de las características es que no hay una ritualización y eso me parece muy significativo para la mente humana, ¿no? Por una parte, rescatar el tema del enfermo que vive en esta soledad, ¿no? En este aislamiento que no sabemos también realmente esa experiencia, cómo es, cómo sea, ¿no? Vale la pena después establecer de ciertos espacios de escucha a esas experiencias duras que pudieran haber vivido algunas personas que salieron pues de esas situaciones y en ese sentido pues poder aprender de esa experiencia ajena, ¿no? Ahora bien, creo también que se nos está olvidando que lo natural es que somos organismos vivos y el organismo vivo muere. Otra cosa es que la mente que se piense a sí misma diferente e inmortal y se generen otros significados en el camino. Bueno, pues eso es la parte de la complejidad humana, ¿no? Sin embargo, lo natural es que el organismo vivo muera y la posibilidad de morir en nuestro pensamiento es lo que genera una amplia revolución de significados y simbolismos que me parece que por medio de la ritualización era donde de alguna manera se pretende o se pretendía exponer estas experiencias internas, estas ideas de metafísica después de este mundo, y aquí el otro punto importante es justo el tema de la ritualización. Edward Morin nos mencionaba que el hombre es hombre desde que entierra a sus muertos. Es interesante saber que de pronto el primer entierro registrado desde los paleontólogos, antropólogos, es hace 65,000 años y no es del Homo sapiens, curiosamente, es de los primos neandertales, ¿no? Donde han identificado ciertas fosas y ciertos restos. Llama la atención porque curiosamente se sepultaba con algunas situaciones que utilizaban en esos momentos, como algunos tipos de huesos y piedras preciosas, que desde entonces ya lo había, ¿no? Ya más reciente, el Homo sapiens como eso de hace 45,000 años aproximadamente, pues ya se empezaban a registrar los primeros
registros fósiles de ciertas tumbas. Y es interesante saber que pues esto es desde años muy atrás, o sea, esto es prácticamente parte de la condición humana, un ritual muy necesario para el amalgame del entendimiento a la dura realidad de la muerte. Y me llama mucho la atención que en estas condiciones de COVID el tema de la ritualización pues hoy por hoy, pues se está anulando. Me parece que es parte de este discurso, de este intento de salvaguardar como la salud en general y que no tiene mucho, no hay mucha diferencia en cómo lo hacían antes. En tiempos de las cavernas, eh, se intentaba alejar el cuerpo del campamento para que no se acercaran los depredadores y también para que la propia enfermedad no se pudiera propasar a otros miembros de la comunidad, ¿no? Si se dan cuenta, en tiempos de las cavernas es prácticamente lo que hoy estamos llevando a cabo. Parece que el imperativo de supervivencia se impone aún en el siglo XXI y con los mecanismos que pudiéramos hoy tener. Al final de fondo, en la estructura de nuestras reacciones es terminar buscando esa supervivencia y eso nos pone pues en estos animales conscientes que de alguna manera se nos ha olvidado y que el COVID pues viene también a replantearnos la forma de vivir en el sentido de que pues no observamos nuestra profunda vulnerabilidad. Me parece que COVID subraya la posibilidad latente de morir, pero con ello nuestra total vulnerabilidad, ¿no? Nos hemos hecho creer un montón de cosas y pues bueno, esto es parte de una realidad permanente, ¿no? También entender pues que la muerte al final termina siendo un corte en la parte social, en la parte social de una comunidad. Y me parece que el tema de los entierros, las violaciones, perdón, los lutos, el adorar, tarde que temprano tienen que darse, se tiene que promover de una u otra manera, puesto que los deudos, esto en algún momento puede ser un factor de duelo complicado y eso puede tener amplias repercusiones también a nivel social, ¿no? No me puede extrañar y lo digo sintiendo como lamentable que eso pudiera llegar a ser, pero me parece que estas respuestas de no más allá como de la despedida, sino las circunstancias de la muerte, me parece que eso están así generando como la cuestión traumática para los deudos, el cómo se llega a la muerte. Y yo creo que sin duda si esto no se atiende y si no hay una propuesta de prevención posterior al tema del duelo, pues nos vamos a topar por los próximos 6 meses, un año, pues muchas situaciones de alcoholismo, muchas situaciones también de abuso de sustancias, suicidios, duelos pues, de estrés postraumático, duelos complicados, y que me parece que en ese sentido creo que ahorita se está concentrando todos los esfuerzos, quizás ahorita salvaguardar para bajar la curva epidemiológica, ¿no? Pero pues esto no termina con eso, me parece que apenas comienza. Pues bueno, tenemos que también tener claro en ese sentido pues cuáles van a ser nuestros propios recursos al respecto, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, por ahí se han precisado para la disposición de los cadáveres, que creo que es una parte fundamental en lo que implica el procesamiento de duelo, en donde las opciones son o incinerar el cuerpo o inhumarlo. Pero pensemos, si pensemos en cualquiera de las dos posibilidades, definitivamente estas formas de ritualización que por supuesto son históricas y que inclusive son necesarias para la condición humana en el sentido de que digamos que el acto ritual es digamos, es ostensible para la persona muerta, pero a decir verdad, no beneficia al muerto, sino que beneficia más bien a los deudos, ¿no? Entonces, morir en tiempos del COVID-19 implica
también estar distanciados de estas formas de ritualización que, que pareciera se trata de una experiencia solitaria en donde no hay posibilidad de manifestar públicamente el dolor. Es un poco lo que ocurre en los momentos fúnebres o en los rituales fúnebres, donde pues estamos acompañados de esos allegados que pueden por lo menos legitimar la expresión emocional, ¿no? Y que además me ubico en una posición de deudo porque estoy experimentando una pérdida y es razonable que se generen como una serie de conductas o emociones por parte de los deudos, por parte del orden social. Sin embargo, y creo que nos tiene que convocar a replantear que no solamente se trata de salvaguardar la salud, sino que también hay que complementar esa parte en el sentido de salvaguardar la condición de emocionalidad de los deudos, ¿no? Frente al hecho de reconocer que a posteriori pueden concretarse duelos cronificados, manifestaciones de trastornos depresivos, duelos congelados, inclusive duelos ambiguos, que por ahí te presentó un caso en donde le entregan otro cuerpo y no pertenecía, que no era justamente el cuerpo del padre, ¿no? Entonces, eso ya está presagiando la posibilidad de toparnos con una serie de experiencias que pueden convocar en gran medida estas posiciones relacionadas con la salud mental. Entonces, sabemos que ese ritual fúnebre es necesario, pero también los rituales que acompañan posteriormente a este acto que se relaciona con el entierro, ¿no? O sea, me refiero a la cuestión de cómo opera la religión, donde se guardan 40 días, hay una novena, hay rituales diversos, en donde pues, se trata de una experiencia solitaria, porque básicamente no, o sea, el resto de los allegados a esta familia, pues no estarían en disposición de acudir a estos rituales, ¿no? Entonces, creo que el tema del tratamiento del cadáver, que para la familia no es un cadáver como tal, sino que también tiene un nombre con el que se tendrían que relacionar de una manera distinta, eh, va a complicar los procesos. Creo que es necesario que se piense en ofrecer algunas formas alternas de acompañamiento tanatológico, definitivamente. Pues ahí está la propuesta. Eh, algo, algo que quieras comentar, amigo, respecto a esto que Sí, creo que ya para ir cerrando por ahí, ¿no? claro. Sí, definitivamente. Esto que comentas del cuerpo me parece es fundamental. Ahorita recordaba muy lamentable el tema de los cuerpos que no han sido identificados, ¿no? Es decir, que no tienen familiar que los identifique y que de alguna manera no esté este respaldo social, familiar y que sin duda también es una situación muy dura pensar ese supuesto de que tu cuerpo pues ahí esté, se quede ahí sin alguien que pida, sin alguien que reclame de él, sin que tengas de alguna manera ciertos ritos que puedan hacer sentir a la comunidad. Como bien dices, al final la ritualización o el rito no es para el que se va, sino para el que se queda y en ese sentido, pues tiene un orden de expresión de sentimientos, un orden simbólico y que de alguna manera tiene una construcción social de significados y que a través de la ritualización se trata de compartir con los deudos y ahí me parece que la muerte puede permanecer en esos simbolismos y
representación para la gente en la población, y que ahora con esta situación de COVID, pues bueno, no se está dando, y por tanto, como bien lo comentas, buscar formas para que esto de alguna manera se logre llevar a cabo. Y bueno, pues nada más como para ir concluyendo, pues bueno, considerar también que es bien importante el manejo y la atención con las personas en duelo. Me parece que el tema del duelo en las personas se ha sobresimplificado. Me parece que se ha creído que cualquier método o modelo psicológico para la atención a personas en duelo funciona, y la realidad es que por algo vemos en esta población muchísima reincidencia, y esto tiene que ver porque los modelos están hechos para intervenir en una patología y buscar un cambio. El problema está que en cuanto al proceso de duelo de una persona que lo vive, pues no es una patología y no es una enfermedad. ¿Cómo intervienes con un modelo que está hecho para cambiar una patología? Ahí es donde veo que hay una gran necesidad en los profesionales, en nuestros colegas, de cómo podemos abordar estas temáticas, puesto que en ocasiones los modelos que a uno le ajustan, a uno le son interesantes, pues no dan muchas herramientas para ponerlo al servicio de las personas. Y vemos muchas intervenciones iatrogénicas que hacen más daño. Entonces creo que la primera premisa que tendríamos que llevarnos como profesionales de la salud, y si en este caso somos psicólogos, pues intentar no hacer más daño, que me parece lo más digno y lo más respetuoso y profesional que podemos hacer a estas personas, que el instinto de querer ayudar, o el modelo, entre comillas, de la buena intención, no reine en estos momentos en esta población, puesto que podemos trastocar y hacer más daño. Realmente habrá que dejarlo a personas que realmente hayan tenido pues ya un entrenamiento en cuestión de abordajes de duelo, pues puesto que, como lo decía, se ha sobresimplificado la intervención y genera que la población menos quiera asistir a estos procesos de atención. También vale la pena decirlo, hay gente que con una muy buena escucha empática, sintónica, atendiendo a la necesidad, pueda ser más que suficiente. El grueso de la población, ojalá que así lo sea, pero en estas consideraciones de COVID, pues muy probablemente va a haber duelos complicados, y en ese sentido, pues bueno, se va a venir de una sintomatología muy consistente, que habrá que tener pues la destreza y la habilidad para irlo manejando, ¿no? Entonces, pues el principio es no hacer más daño, y la invitación está pues para seguirnos formando y creciendo para poder atender a estas personas y familias, ¿no? Indiscutiblemente, amigo Martín, tendremos que partir de esta premisa de reconocer la complejidad que está implicada en cuanto al proceso de intervención y creo medular rescatar parte de los principios bioéticos en el sentido de situar a la persona en condición de sufrimiento y de alguna manera reconocer que hay una dignidad implicada en donde no tendría que actuarse de forma prescriptiva en el sentido de plantear qué es lo mejor para el otro, sino más bien de legitimar su palabra en última instancia y en ese sentido apostarle al trabajo transdisciplinario y no sé qué tanto en estos momentos se estén activando parte de la función de los cuidados paliativos, en el sentido de reconocer que hay diversas disciplinas que también pueden acompañar en este proceso, ¿no? Y que no se reduzca nada más a trabajar con lo orgánico, con lo que deviene de la enfermedad, sino más bien de reconocer que hay una multiplicidad de discursos que pueden sumar para poder llevar a cabo una intervención de tal manera que se dignifique el proceso como tal, ¿no? Entonces, no sé cómo se estén activando los comités de bioética, que creo es necesario pensarlos, las cartas de consentimiento informado, que implica reconocer la palabra del implicado y el ejercicio de su libertad. Entonces, pues un placer nuevamente compartir
con ustedes estas reflexiones y esperamos que de aquí surjan otras ramificaciones respecto a lo que nos está aconteciendo para poder continuar cuestionando, repensando, replanteando las posturas que están imperando actualmente. Entonces, pues muchas gracias y pues ya nos estamos viendo nuevamente dentro de un mes. Un gustazo, un gusto compartir estas charlas contigo, colega y amigo René, e igualmente para ti, Chuchín, un gustazo. Muy bien, con esto hemos concluido la conversación de hoy y esperamos que sea de su agrado y los invitamos también a que se suscriban en nuestros canales de Dolum y también de CIEP y puedan acompañarnos en la siguiente conversación que tendremos, como decían, nuestros colegas dentro de un mes. ¿Vale? Con esto damos por concluido y nos estamos viendo en la próxima conversación.